Bolivia, sobre todo de Santa Cruz, ustedes son de Santa Cruz, ¿no es cierto? Para este tópico, digamos, ¿cuáles son las primeras reflexiones, así libremente, que nos podrían comentar? A ver, Belén, ¿qué te parece? Bueno, si me preguntas una apreciación netamente personal, yo te diría que hay mucho filtro en los medios de comunicación en comparación a las cosas que se ven en el día a día, ¿no? El diario vivir de las personas y de la realidad política, en este caso, que es lo que vamos a abordar. Porque se dice, ¿no? Hay un refrán o una frase muy conocida que el periodista saca a la luz lo que el político quiere ocultar. Ujú. Entonces creo que eso es algo que se ve mucho en Bolivia, en los medios de comunicación, para que se pueda comunicar una noticia, esta primeramente es filtrada, ¿no? Por la política y ver si evidentemente se puede compartir o si no. Pero existen ciertos casos excepcionales que simplemente comunican las cosas tal y como son, pero luego de un tiempo son censurados, ¿no? Aunque ahora, con la evolución de las redes sociales y toda la tecnología, ahora las personas de cierta forma se sienten más libres de poder comunicar cuál es la realidad política en el caso de mi país. Mira, o sea, vos me estás diciendo que ha traído un poco de libertad en ese Las sentido, redes sociales las redes totalmente, sociales. sí. Sí, porque si hablamos de medios de comunicación tradicionales como la prensa escrita, radio y televisión, hasta el día de hoy yo me atrevería que sí siguen siendo censurados y filtrados, ¿no? En cuanto a la información que se comunica. ¿Y ese filtro depende de qué? Del tema por un tema de pauta publicitaria, ¿por qué? Porque Creo que dependen del depende gobierno de los económicamente. intereses políticos, ¿no? De las personas que en ese momento tienen, digamos, ¿no? El poder político y el monopolio de los medios de comunicación. O sea que tienen una vinculación muy estrecha la política con los dueños de los medios, me estás diciendo. Claro, sí, hay algunos, inclusive medios de comunicación que no sé si se puede mencionar, voy a Perfecto. omitirlo, No, ¿no? no, puedes. Acá se puede decir todo. No hay problema. Am, que tienen nexos muy cercanos, digamos, ¿no? O que inclusive personas que están dentro del rubro político manejan medios de comunicación y Sí. por ende solamente comunican las noticias que son convenientes para ellos, ¿no? Ah, mira. Bueno, yo te cuento que acá acaba de asumir un intendente hace una semana o menos, que es dueño de un diario. De hecho, es intendente porque es dueño del diario. Buenísimo. Yo no, Para que tenga una idea de cómo nosotros tenemos claro. también una relación así, ¿no? O sea, en algunos casos hay una relación muy carnal. Así que, bueno, Marquitos, contame vos, en base, recogiendo también un poco, si querés, estos comentarios de Belén, ¿qué te parece? ¿Cómo van estas relaciones para vos en Bolivia? Y bueno, y si querés ampliar, no hay problema. Para estar en sintonía, como inició la señorita Belén con una frase, hay otra triste que parcialmente estoy de acuerdo, que dice: la verdad respira allí donde el periodista se distrae. Dice. Evidentemente en Bolivia, no es que sea extraordinario, en la mayoría de los países sucede y es triste. Hay una estrecha vinculación entre la comunicación, en tanto al oficio de comunicar e informar, porque hay que hacer una distinción y si querés más adelante la hacemos, y la política. Porque el politólogo o cualquier persona de bien que quiera analizar en algunos términos lo que hace el político, lo que se hace en sede política, tiene dos dimensiones: lo que hace el político y lo que dice. Sí. Uno responde más al ejercicio politológico clásico y el otro a la metapolítica, ¿no? Pero en Bolivia, por ejemplo, yo he tenido la bendición, así como también Belén, de trabajar en casi todas las instancias de los medios de comunicación, y no es que esto sea mi testimonio, porque afortunadamente, dentro de los márgenes posibles, me fue bien, pero hay una dinámica intrínseca que no es propia, evidentemente, de los medios de comunicación, sino de la contingencia. Permitirme darte algunos datos. Actualmente, en el año 2023, y bueno, así ha venido siendo en los últimos años en Bolivia, cada vez sube el presupuesto destinado precisamente a la pauta publicitaria o en general a los medios de comunicación, por lo menos los que son explícitos. Actualmente son 13 millones de dólares que se destinan. ¿Cómo y a quiénes se destina? Principalmente a 4 medios de comunicación, medios que al 100% de manera explícita son del gobierno, no en tanto propiedad privada, pero por lo menos intrínsecamente lo son, ¿no? Sí. O sea, opiniones 100%. en línea con el gobierno. De tal suerte que, Claro. por ejemplo, puede haber un hecho que deliberadamente o no se muestra o se distorsiona. Esto no es una opinión, en este caso te lo describo porque yo lo he visto, ¿no? Estos medios de comunicación actualmente tienen, por así decirlo, ciertas ventajas, en el sentido de que, por ejemplo, hay ciertas noticias, y abro un paréntesis más adelante, te cuento cómo es la dinámica interna de un medio de comunicación, pero
hay ciertas noticias en las cuales se involucran evidentemente a las autoridades, pensemos un ministro, un presidente y demás. Sí. Llegan todos los medios de comunicación a cubrir esa noticia, sin embargo, estos entran primero, recogen lo que quieren decir porque saben que cuando entren los privados van a hacer ciertas preguntas que no quieren que se muestren en este medio de comunicación. Eso sucede, y sucede también en radio, pero evidentemente es más fuerte en los medios de comunicación como tradicionales, como ser la televisión, que luego evidentemente se retransmite vía streaming. Pero ¿por qué pasa esto? Y permitime contarte cómo es la dinámica intrínseca de un medio de comunicación. Un periodista en general, Sí. en un canal de televisión, tiene 2 turnos, la mañana y la tarde, pensemos. Pueden ser más, pero pensemos por lo pronto eso. Hay una persona que es un jefe de prensa que responde a su vez a un gerente y que el gerente a su vez responde a un dueño, ¿no? Esa es la dinámica. El dueño evidentemente va a tener una preferencia que se llamará técnicamente editorial, la línea editorial del canal. Significa que no quiere sacar cierto tipo de noticia. Puede ser una discriminación positiva en el sentido de no me interesa sacar amarillismo y no lo hago, como puede ser una discriminación negativa en el sentido de un criterio más arbitrario, ¿no? Y luego están los periodistas. Pueden haber 10, 12, 15 equipos, pero el periodista tiene que traer 3 noticias en la mañana, 3 en la tarde, mínimo. Muchas veces no pasan cosas interesantes que comunicar, digamos, o sea, yo que sé, a ver, que subió el queso un peso, un boliviano en este caso, a ver, es interesante, pero en comparación a que hubo una masacre en tal lugar, y no sé si es tan relevante, pero si esa masacre involucra otra cosa que no querés mostrar, y bueno, ahí vos haces el contrapeso. Sin embargo, y me parece muy interesante, y te lanzo aquí una teoría que me gusta mucho para poder precisar bien la dinámica, que es Luka Brajnović. Él es un autor, si no me equivoco, serbio, o poeta polaco, perdón, que escribe un texto que es La teoría de la información, se llama, Sí. donde hace una distinción entre lo que es informar y comunicar. Comunicar, para hacerlo breve, es de cualquier cosa. Yo puedo comunicar opiniones, sentimientos, insultos, piropos. Te puedo decir, Guille, sos hermoso, y estoy en la verdad en este caso. Comunico. Claro. Me Y comunico contigo. la información es netamente aquella que se fundamenta en la verdad. Uno no puede decir falsedad porque es desinformar, pero uno puede comunicar una falsedad, ¿no? Muchas veces el ejercicio de los medios de comunicación es comunicativo, porque cuando pasás la clase número 1 de comunicación, vos sabés que podés educar, entretener o informar. Sí. Y a veces es una mezcolanza que, bueno, Belén sabrá también porque ella ha trabajado en ello, explicar, pero hay algunos factores que atraviesan el oficio de comunicación, y para resumírtelo son la editorial, el presupuesto, la capacidad del periodista, las influencias del mismo periodista, porque él al final de cuentas decide qué va a mostrar, qué fragmento va a recortar, la edición del periodista y el posible soborno, ¿no? Esto pasa aquí, pasa en Bolivia y pasa en todos lados, ¿no? Sí, es normal, digamos. Digamos que responde a la misma dinámica de poder de los lugares, ¿no? O sea, es con lo que nos enfrentamos. ¿Por qué traigo yo este tema a la mesa? Porque aquí se ha tomado, dentro de todas las medidas dramáticas que se vienen, porque todas las medidas del nuevo gobierno son dramáticas, podríamos decir que algunas podemos estar ahí medianamente de acuerdo, pero en el grueso es muy difícil estar de acuerdo, en el grueso y en lo pesado. Pero se ha tomado una medida que para algunos será irrelevante, pero para mí es muy relevante en el sentido que Argentina ha decidido cancelar la pauta, digamos, para publicidad en medios de comunicación por un año. No hay dinero para ello. Es decir, los medios de comunicación no van a recibir ningún tipo de pauta durante un año. Esto es como una nueva medida del gobierno. es una nueva medida. Es algo que se puso hace 2 días, digamos, se deslizó por ahí, o sea, lo hizo creo que el ministro de Economía, pero es una medida que han decidido tomar. No hay dinero para medios. Y claro, uno se pone a pensar, ¿qué tiene que comunicar o que informar el gobierno, ¿no? ¿Por qué yo gastaría dinero en medios de comunicación? Que yo comunico e informo, ¿sí? Porque tengo que comunicar con la verdad, entonces en ese caso sería información, según el poeta polaco, y que no me animo a decir el nombre. Claro, ¿qué es lo que hace el gobierno? ¿Cuál es el rol de un Estado, ¿no? En términos de comunicación política? Y si vale la pena gastar 13 millones de dólares en ello. Esa es la pregunta. Sobre todo teniendo redes sociales, que con una ínfima parte de ese presupuesto podemos llegar a dar a conocer, porque nosotros en nuestra Constitución tenemos los gobiernos tienen la obligación de dar a conocer
los actos de gobierno relevantes para la población, ¿no? Entonces, vos fíjate que hoy por hoy, cuando uno lo sigue en redes sociales a un ministro o a alguien que tiene un cargo político, se pone y sube, por ejemplo, la reunión que tiene de trabajo con su subsecretario. Entonces voy a decir, pero esa la tenés todos los días, o la deberías tener todos los días, o regularmente. Eso es como si sería relevante, porque no tienen que comunicar, no hay contenido, ¿sí? Como no hicieron nada más que hacer su trabajo normal, si lo hicieron, bueno, ellos empiezan como a disfrazar o a rellenar en redes sociales solamente para lograr visibilización. Pero esto lo hacen gratuitamente, podríamos decir. Ahora, los actos de gobiernos oficiales merecen obviamente ser comunicados para que la gente entienda qué es lo que se está haciendo, porque vale la pena saberlo, para saber por dónde estamos yendo, pero no merece la pauta que tiene el presupuesto nacional en Argentina, que supera ampliamente los 13 millones de dólares. Entonces nosotros necesitamos pensar, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué está sucediendo y qué va a suceder a partir de ahora? Porque, claro, muchos medios de comunicación, podríamos decir, una gran parte, recibía ese dinero y filtraba. Esa palabra me encantó porque yo entiendo que la gente la va a poder captar rápidamente, ¿no? Filtra la información, la suaviza, sigue siendo oposición, ojo, siguen criticando, pero no tan duramente y quizá desvirtuando ciertas situaciones para poder de alguna manera seguir cobrando la pauta. Es decir, yo voy a hacer una oposición moderada, esa oposición que todos sabemos que el gobierno necesita, pero que está controlada de alguna manera. Entonces es como una ficción en ese sentido del periodismo. No hay un verdadero periodismo. Y yo creo que en este caso, al tomar esta medida, está la posibilidad del verdadero periodismo. Yo creo que al no moverte el dinero, porque ya no hay dinero, ya se acabó, porque fueron parte del problema los periodistas, porque acá es como que el periodismo por ahí muchas veces solamente critica como si él no sería, como no hubiera sido parte del problema. Y fue gran parte del problema. Tenemos nosotros en Radio Nacional gerentes, como 500 personas en una. Ustedes explíquenme cómo hay 500 personas en una radio que cobran más de $1 millón por mes, digamos. ¿Me entienden? No existe, ¿me entienden? Eso era Radio Nacional. Bueno, ese tipo de problemas que teníamos, creo que ahora vale mucho la profesión verdadera de periodista. Y ahí está, ¿no? ¿Cómo es que nos enfrentamos ahora al poder político? Sin un presupuesto o sin morder de alguna manera de ese presupuesto. ¿Y cómo es que los medios de comunicación deben jugar libremente? A mí me encanta que hablemos de libertad de expresión, de libertad de prensa, sobre todo, para poder comunicar lo realmente importante. El criterio va a variar, seguramente tiene que variar, porque en las relaciones de poder y cómo se va construyendo, esto me gustaría una reflexión, Belén, para que nos puedas comentar. ¿Cómo ves vos que se construye poder a través de los medios de comunicación? Y si podés tomar de alguna manera también, ¿no?, estos hechos de las redes sociales y de la libertad que va teniendo el periodista y el poder que va a ganar el periodista, ahora que nadie le paga, creo que va a ser mucho más creíble, ¿no? Claro, mira, hay varios puntos que yo quisiera resaltar, pero empiezo con este que vos decís, ¿no? Donde se proyecta netamente la pasión por el oficio, que es lo que vendrían a ser los verdaderos periodistas, aquellas personas que realmente les apasiona el tema de la comunicación y de poder compartir noticias relevantes a nivel local o nacional. Yo creo que de cierta forma, no soy seguidora de Milei porque no conozco mucho del partido libertario. Sí. Yo me considero un poquito más conservadora, ¿no? Pero hay muchas personas en mi país, por ejemplo, que son seguidores de Milei y que han visto
de una forma magnífica las nuevas medidas que él ha tomado ahora, digamos, ¿no? Con su posicionamiento, de eliminar varios ministerios, ¿no? Y muchas personas han considerado que sería una buena estrategia hacer lo mismo en Bolivia, digamos, ¿no? No sé si Marco comparte quizás esta opinión mía. En mi país, por ejemplo, yo no veo que se haga un buen trabajo en el Ministerio de Comunicación o en el Ministerio de Deportes, digamos, ¿no? O en otros ministerios que te podría mencionar, donde se destina un presupuesto considerable que podría ser utilizado para otro tipo de cosas, digamos, ¿no? Quizás para mayor seguridad para la población o otros temas, o el tema de salud, que es tan importante también, ¿no? Entonces, mencionás el tema del poder. Y no sé si soy la más indicada para hablar de ese tema, porque yo cuando hice periodismo de calle una temporada, no lo pude vivir en momentos cruciales, en eventos canónicos, por así decirlo, sociopolíticos que vivió mi país, como es el caso de Marcos. Por ejemplo, Marcos estuvo como periodista de calle cuando hubo paro, después creo que también estuvo en las elecciones, cuando secuestraron al gobernador y un montón de cosas más, ¿no? Entonces yo hice periodismo de calle y no lo hice mucho tiempo, entonces podría decirse que no agarré ese poder que sé que tienen muchos periodistas. Por ejemplo, el tema de la comunicación es algo, y del periodismo es algo brillante, porque cuando Marcos, por ejemplo, dejó de hacer periodismo de calle, fue como que de cierta forma perdió un superpoder, porque se le abrían muchas puertas y muchas personas estaban con esa predisposición de poder brindarle a él la información de primera mano de sucesos sociopolíticos que estaban pasando en ese momento, digamos, ¿no? En nuestro país. Y uno tiene una herramienta pero tan grande como la información, y ahora con las diferentes plataformas que hay estás en toda tu libertad de poder compartirlo, digamos, ¿no? Porque al momento de subirlo a internet ya no hay forma de que eso se pueda eliminar, o sea, se va a quedar ahí, sí. Y al que le regó, digamos, ¿no? Entonces creo que para mí, si me preguntas una perspectiva personal, yo creo que ha sido una buena forma. Ha sido una buena medida, la de eliminar presupuesto de los medios de comunicación, porque así se le da la oportunidad a las personas que están dentro de este rubro de poder ejercer su oficio con pasión y de poder ver quizás las cosas desde otra perspectiva, digamos, ¿no? E informar a las personas cosas que realmente se necesitan informar. Ahora, creo que habías mencionado el tema igual de la relación de los políticos, creo, con los medios de comunicación. Y esto es un tema un poco complejo porque hay una relación muy estrecha entre los medios de comunicación y la política, porque eso de la libertad de expresión yo considero que en medios tradicionales no existe. No existe una verdadera libertad de expresión porque, como vos mismo lo mencionaste, siempre va a haber esa filtración del contenido de la noticia, ¿no? Que no se va a comunicar de la forma correcta, digamos, ¿no? O como era realmente en esencia la noticia. Debe seguir la línea editorial, ¿no? Claro, puede seguir la línea editorial o puede simplemente seguir los intereses del dueño del medio de comunicación que tienen nexos o relaciones con gente que tiene que está dentro de la política, digamos, ¿no? Muchas veces, Juan Marcos, por ejemplo, mencionó y comentó un poquito cómo es el día a día el trabajo de un periodista normal en un canal de televisión. Y si vos presentas 3 notas, haces en tu horario lo que te corresponde, pero puede ser que esas 3 notas, una vez ya las tengas editadas y las tengas listas para proyectar, venga el jefe de prensa y te diga, esta sí, esta no, digamos, ¿no? Y tu trabajo y la noticia que vos, a la que le pusiste tanto empeño y te tomaste la molestia de ir persona por persona para poder armar el rompecabezas y compartir esa noticia, fue en vano, digamos, ¿no? Porque simplemente al jefe de prensa no le gustó o no le conviene que esa noticia se comunique, y puede ser que quizás el jefe de prensa esté de acuerdo con el periodista, pero el gerente no, y así sucesivamente, ¿no? Porque es toda una cadena, ¿no? Mirá, eso que me estás diciendo me trae a la memoria uno de los principios, ¿no? Podríamos decir, de la información, que es la oportunidad. O sea, la información tiene como virtud ser oportuna. Es de alguna manera perecedera la información, ¿no? La buena información. Sí. Entonces nosotros, cuando no comunicamos en el tiempo oportuno, bueno, ya no nos sirve, digamos, conocer algo cuando el suceso ya dejó de estar ahí, candente, ¿no? Y claro,
eso que vos decís, ¿no? Si el jefe de prensa decide relegarlo, te dice, no, eso lo damos mañana, cuando lo relevante era hoy, bueno, también pierde la esencia de la información, ¿no? Es como, bueno, la verdad ya no lo quiero pasar, sería algo así, porque ya no sirve. Claro, y digamos. esto solo ocurre, como te digo, en los medios de comunicación tradicionales, porque si vos tenés, digamos, una plataforma en redes sociales, tenés todas las puertas abiertas para poder comunicar lo que a vos te dé la gana. ¿No? Claro, ahora, vos bien dijiste que puede ser beneficiosa esta política, digamos, de no gastar en pauta oficial, pero también viene una contraparte de, podríamos decir acá, lo que es los resabios del kirchnerismo, que tienen una mirada diferente, un poco más socialista del tema, donde te dicen, mira, con la pauta oficial muchos medios pequeños sobrevivían, o sea, podían existir. Es más, existen porque tienen esa pauta. De otra manera, sin esa pauta, ahora tendrían que salir a buscar pauta privada y probablemente no puedan existir. Entonces, de alguna manera podríamos decir que esta pauta oficial, bien utilizada, porque siempre va a ser utilizada a criterio del poder político, eso es imposible, claramente, es imposible no hacerlo así, pero también permitía estas voces que el socialismo llama, o la socialdemocracia, llama esas voces disidentes necesarias. Claro, yo me pregunto qué tan objetivo y qué tan libre puede ser un medio de comunicación que solo vive de pauta oficial, ¿no? Pero también entiendo el punto, porque voy a ver el gran peligro que va a existir y que seguramente se va a dar de la concentración de medios, que en Argentina ya está concentrado con el grupo Clarín, pero que va a agudizarse la problemática, podría decir yo, porque se va a concentrar mucho más. Porque evidentemente los únicos que tienen serios recursos, digamos, para poder comunicar y abarcar el espectro tanto tradicional como virtual, son ellos, ¿no? Porque son los que tienen el dinero. Así que así, Marcos, después de esto que acabo de decir, ¿vos tenés algo que decir? Bueno, han tocado varios temas muy interesantes, los iba pensando, pero a ver, de lo que me iba acordando. Respecto a la medida de Milei concretamente, de retirar la pauta publicitaria por un año, yo supongo que responde a dos criterios que Milei habrá tenido en su cabeza, entre ellos, tratar de recoger un poco de partidas presupuestarias para predisponer ese dinero en otras cosas, y segundo, de alguna manera tratar de insertar a los medios de comunicación al mecanismo de mercado que es propio del liberalismo, ¿no? Es cierto, sí, lo que vos decís, que eso va a generar el efecto de que aquellos medios que están en condiciones económicas suficientes sobrevivan al corto plazo y mueran aquellos que no. Y esto a su vez va a presuponer que hayan medios que son buenos, en el sentido que tienen buenos personales y que son voces necesarias y disidentes, como vos decís, y que pierdan su plaza de alguna manera. Sí. Pero yo me voy un poco al trasfondo. A ver, creo que es cierto lo que decís, pero y va a sonar a cliché. Sin embargo, considero que hay una problemática cultural de fondo respecto al oficio mismo del periodista. Yo me di cuenta de esto estudiando filosofía. Yo creo que los oficios del filósofo, por ejemplo, y del periodista son incompatibles, son imposibles. El filósofo... Pará, Marquito, está en un programa de filosofía. Haciendo periodismo. ¿A qué es lo que me voy? Bueno, el filósofo de alguna manera se enfrenta a lo prosaico en lo cotidiano, pero mira lo absoluto. Sí. El periodista no. El periodista mira lo inmediato y se va a las causas inmediatas de aquellas cosas que pasan. Exacto. En la novedad de la novedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso ejemplo, este espacio... No todo el tipo de periodismo es así. Absolutamente todo. El periodismo interpretativo no es rentable, por lo menos en Bolivia, no sé, yo no conocí programas, unos dos, pero nadie los veía. Y por eso aquí también hay culpa, si queremos llamarlo de esa manera, en la audiencia. A la audiencia no le interesan. A ver, seamos sinceros, ¿no, Guille? Yo no sé si estamos haciendo competencia con algún programa de CNN de espectáculo, digamos, ¿no? No, pero creo que no. Creo que a Tinelli no le podemos competir. Pero y esas son cosas que, bueno, a la gente le interesa y a los medios de comunicación saben eso y por ello apuestan a esas cosas. A lo que me voy es que es complicado y tiene una raíz cultural el tratar de hacerle a la gente ver que lo que se le hace es una descripción, como cualquier otra persona puede hacerte cuando vas al mercado y te dice el queso está a 30 bolivianos. Y listo, ahí se acabó. El periodismo, por ejemplo, interpretativo que nace en el siglo XIX, nace
precisamente a partir de economistas que daban datos, pero datos muy duros que casi a nadie entendían, che, que te hablan de inflación, que te hablan de esto, lo Sí, otro. que típico después era, o sea, si vos querés bajar Que el te lo rating dije. de un programa, pon un economista. Algo así era, que ¿no? te lo dijeran, ¿no? Claro, Sí. que te lo hagan entendible. Bueno, Milei fue digamos, Hace años, ¿no? Sí. No, pero Milei, en este caso, era así, ¿no? Vos invitabas a un economista y sabías que perdía 3 puntos de rating de cajón, ¿no? Pero Milei fue el caso contrario. O sea, fue, en ese caso, la oveja negra, porque fue extraño ver un periodista, o sea, ver un economista que hacía subir el rating. Claro. Porque él era extravagante, ¿no? Sí, o sea, justo eso te iba a ese es mencionar. el Mucho tema. depende, ¿no?, de la personalidad y el carácter que uno proyecta, digamos, ¿no? Porque Milei tiene una forma particular de comunicar y parece que uno lo está tratando, digamos, ¿no? Y uno no quiere que lo trate, digamos, ¿no? O a veces a algunas personas les gusta. Entonces, eso en televisión creo que pega, ¿me entendés? Contagia. Entonces, te hace querer ver hasta por morbo de qué va a decir o a quién va a insultar o qué es lo que va a decir. Creo que sí, que es el morbo. Pero decías, Marquito, entonces... Y bueno, en resumen, yo creo que el gran desafío al personaje que le corresponde, entiéndase politólogo, filósofo, profesores, está en compatibilizar el oficio del periodista y las demandas del público, de tal suerte que se lleven algo de calidad, pero a veces uno tiene que ver cosas con las que no se está riendo todo el tiempo. Uno no tiene que estar riendo todo el tiempo con las cosas que ve, ¿no? Bueno, algunas cosas te hacen doler la cabeza, digamos, pero acá, te sí. ayudan. Bueno, acá se trata de darle a la gente, en este espacio particular, ¿no? Se trata de darle a la gente lo que necesita, y lo que ¿sí?, quiere. y no necesariamente lo que lo divierte. Claro. O sea, la diversión puede estar en otros niveles, No uno como puede, fin. pero acá en este espacio en particular, muchas veces ustedes han visto, si usted sigue este espacio, habrá visto discusiones filosóficas metafísicas que la entiende el profesor de metafísica de 5º año y bueno, y no mucho más personas, digamos. Entonces, pero bueno, se dieron en este espacio. Yo me hago cargo porque yo lo estuve con Jonathan Ramos. Entonces, invitamos a profesores de filosofía para hablar de ciertas cuestiones. Pero yo creo que es importante porque cuando uno le brinda a la gente, ¿no?, un espacio que la gente necesita escuchar ciertas cosas, la gente lo va a ir asumiendo. Lo que pasa es que vos me decís, es cierto que tiene algo de culpa el televidente o el que recibe la información, ¿no? El oyente, el televidente, depende. Pero también tiene que responder la oferta. Y nosotros hacemos un pequeño espacio una vez a la semana, pero estamos dando una pequeña oferta para que la gente que está sentada del otro lado no sea borregos que van tratando de ganar una zanahoria que le ponen adelante y sigue y sigue y sigue y no va, nunca llega a esa zanahoria, ¿no? Nunca llega a pensar realmente lo importante. Y hay cosas que son importantes para su vida. Y bueno, yo voy a hacer una pequeña reflexión y me gustaría escucharlos respecto de esto. Yo creo que es muy importante que a partir de esta conversación que estamos teniendo, la gente pueda entender, usted en su casa, puede entender que lo que le dicen por este aparatito, en el cual estoy yo llegando ahí, a sus hogares, no es verdad siempre. Está filtrada la información, como acá nos explicaba la licenciada Belén. Y hay intereses de por medio. Entonces usted cuando ve, todavía hay gente que piensa que porque salió en la tele es verdad, porque está en el diario es cierto. Y así debería ser. Usted tiene en su cabeza lo que Aristóteles, Santo Tomás diría, la causa ejemplar. Podríamos hablar de eso, ¿no? No sé si Santo Tomás utiliza causa ejemplar. Utiliza. Bien, entonces, por no decir cualquier burrada, ¿no? Acá estamos chequeando con un especialista. La causa ejemplar es muy importante. ¿Por qué? Porque usted está pensando, ¿qué es la causa ejemplar? Bueno, el ejemplo de lo que debe ser, el deber ser del periodista, es decir la verdad, porque justamente cuando dice la verdad está informando. Entonces usted espera que lo informen, y cuando lo informen está suponiendo que es verdad. Bueno, eso no sucede. Entonces yo lo que quiero explicarle a la gente es que cuando usted lo ve a personajes de lo más importante, Jonathan Viale, Majul, incluso Tinelli, bueno, de todo, ¿no? Uno puede entender que esos
personajes responden a intereses. Y usted votó hace muy poco tiempo respondiendo a lo que escuchaba de ellos. Porque así es, porque no tiene de dónde más sacar información. Usted no tiene información de primera mano. Y esta es la problemática que tenemos, porque a usted le decían una cosa porque a ellos les convenía, ¿sí? Y no por otra cosa. Entonces, podríamos decir, lo que hace un filósofo, ¿no? De ir a chequear con la realidad lo que te está diciendo el periodista, es lo que usted de alguna manera va a tener que hacer a partir de ahora y debería venir haciendo. Por lo menos cruzar información, por lo menos saber desde qué lugar me está hablando esa persona que me está hablando, para poder luego tomar una decisión. Es decir, tener criterio, como diría Jaime Balmes, ¿no? Alguien que debería ser leído muchísimo más y que después del franquismo ha sido borrado de la filosofía. Pero él tiene un hermoso libro que se llama El Criterio, que se lo recomiendo, vaya a comprarlo a cualquier lugar usado, porque está en todos los lugares, El Criterio de Jaime Balmes. Y puede leer, con que lea los 2 primeros capítulos, yo ya estoy totalmente contento, porque ahí le explica que usted tiene que tener criterio para, cuando escucha la información, filtrarla usted mismo, ¿sí? Porque esa información ya viene filtrada, o sea, ya viene sesgada, ¿sí? Ya viene con una ideología. Entonces, a partir de acá, ¿cómo hacemos para que la gente pueda entender esto? Si es viable lo que estamos diciendo, si es viable que la persona, que doña Rosa, que está ahí en la casa, ahora cocinando porque los chicos vienen con hambre y que ahora todo le sale el doble que hace una semana, ¿qué hacemos con esa gente, no? O sea, ¿qué le podemos decir hoy al público desde nuestro lugar? Ustedes son licenciados en comunicación y no sé si comparten o no comparten esto que estoy diciendo, quizás no lo comparten y sería muy bueno escuchar, ¿por qué no? O quizás tengan otra mirada. No sé, ¿qué opinan? No sé quién quiere empezar. Bueno, ¿qué le podríamos decir? Yo diría que despierte esa esencia curiosa que el ser humano lleva, digamos, ¿no? Intrínsecamente, porque desde el momento en el que hemos sido creados, yo considero que somos seres curiosos y es por eso que al final estamos donde estamos, digamos, ¿no? Sí. Por lo que hizo Eva, digamos, ¿no? Pero bueno, yo diría que despierte ese sentido curioso y obviamente no que no crea todo lo que sale en los medios de comunicación, porque evidentemente no todo es verdad, ¿no? Todo está filtrado, todo está sesgado, entonces saque sus propias conclusiones, le diría yo. Aprenda a discernir bien las noticias, la información que tiene a la mano y de cierta forma, digamos, ¿no? Usted vuélvase un periodista, ¿no? Recabe usted todas las piezas del rompecabezas y arme su propia conclusión y comparta esa conclusión con otra persona que puede ser que la comparta también o que también discrepe con esa opinión que tiene usted, digamos, ¿no? Porque la información hay que compartirla también. Las conclusiones que nosotros sacamos tenemos que compartirlas con las personas porque así hay esa retroalimentación de opiniones y se puede llegar inclusive a una nueva conclusión entre 2 o más opiniones. Eso diría yo, que despierte su sentido curioso, ¿no? Me encanta. Aristóteles diría, todos los hombres tienen por... Naturaleza, saber. Sí, quieren por naturaleza conocer, ¿no? Saber. Claro, o sea, respondiendo exactamente a esta noción de curiosidad, ¿no? Es muy interesante lo que estás diciendo. Y me interesa porque la mencionaste a Eva. Acá no a Eva Perón en particular, a Eva así solo, a secas. ¿Ah? Y es muy interesante porque después te voy a hacer una pregunta sobre cómo influye la religión en los medios, si tiene relevancia o no, y si podríamos hacer algo para mejorarlo, ¿no? Pero Marquitos, antes que eso... A mí me gustaría decir solo 2 cosas, utilizando lo menor posible la filosofía, que es lo complicado, pero para que se entienda. La primero, pensar en el rol de la verdad. Sé que son cosas que no nos quitan el sueño, nadie se despierta, che, mira, tengo que ir al súper y después pensar que es la verdad. Uno no hace eso, pero por 5 minutos por lo menos detengámonos y sepamos lo siguiente. El efecto de la verdad es el conocimiento. Porque conocer de lo que es conocer la realidad, y nadie te va a decir que eso es falso, que yo estoy aquí con Guillermo, con Belén tomando agua y es algo evidente, no lo tengo que probar. Y conocer de lo que es estar en el error, es una falsedad. En términos de comunicación, esto se entiende sobre todo como posverdad, que es la sumisión de la verdad a intereses.
Sí. intereses políticos, de la agenda, etcétera. Entonces, conocer el rol de la verdad en la dinámica de los medios de comunicación lo va a hacer usted una persona más libre, porque es como dice Juan 8:32, que dice Guille, y la verdad os hará libres, ¿no? Porque en la medida en que conocemos la realidad, nosotros podemos utilizar de la mejor manera nuestro arbitrio, que se nos ha dado de la manera más graciosa, en el sentido de gracia, posible, que es creatividad participada. La mayor semejanza que tenemos con Dios es poder ser libres, ¿no? ¿Cuál es la dinámica, por responder rapidito, del rol de los medios, de la verdad en los medios de comunicación? Muy rápido, ¿no? El periodista se enmarca en una verdad posible, así le llama Luka Brajnovic. Una verdad posible es aquella que se atiene a las circunstancias en amplio sentido, de la capacidad del periodista, al tiempo que tiene, al dinero que tiene, a la línea editorial y todo. El periodista está apurado. El periodista de los medios de comunicación está apurado porque tiene muchas cosas que hacer, tiene muchas cosas que cubrir. Y en ese oficio de ir a cubrir te va a traer lo que él considera más importante, que son 1 minuto y medio, 2 minutos, eso suele durar una nota que te dijo el ministro, y bueno, con eso parece que ya acabaste. Pero muchas veces uno recoge lo más evidente y lo más evidente da cuenta de la causa inmediata. Es como que Guille me pregunte, Marco, ¿por qué estás sentado aquí? Yo te respondo, porque tengo articulaciones que me permiten hacer... No, nada que no es la respuesta. Porque puedo estar cansado, porque estoy sentado, porque tengo que dialogar con vos sentado, nada que ver que esté parado. Te puedo dar muchas respuestas, pero que son más remotas, no más amplias. Ese oficio no está en los medios de comunicación en su dinámica intrínseca, porque no le interesa, no es rentable gastar mucha plata para ir al trasfondo de por qué hay un hecho de corrupción, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tal fiscal X fue corrupto y listo, esa es la noticia, nada más. Pero vos fíjate que lo que sí hay algo que vende dentro de ese tipo de periodismo, te podría decir, que es aquel que genera morbo, ¿no? Exactamente. ¿Y cuáles los que son aquellos que están pensando mucho en ciertas teorías conspiranoicas, digamos? O sea, sí. Ese tipo de periodismo sí vende. Tristemente sí, ahí se rajan, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, para cerrar, el segundo punto que yo quería comentar es aparte de pensar qué es la verdad y que la verdad no se agota en lo que dice 2 minutos una persona. Ojo, y ahora paréntesis para cerrarlo. Eso no significa que la verdad sea relativa. No es que cualquier cosa es verdad, yo tengo mi opinión, o la verdad es fruto del consenso. No es así tampoco, ¿no? Pero bueno, el segundo punto es el tema de la recursividad. Vos sabés que la recursividad, sobre todo en sociología y política, es cuando el efecto se hace causa de la causa, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Qué significa que el efecto se haga causa de la causa, Marco, por favor? Claro, está bien. Que la gente expliquemos así. Por poner un ejemplo, el lenguaje, pensemos en el lenguaje. Nosotros utilizamos el lenguaje y lo predisponemos como queremos. Sí. Pero en la medida en que lo hablamos, al final de cuentas, el lenguaje va a ser causa de nosotros que somos causa, porque nos va a predisponer a utilizarlo de una u otra manera. Eso significa, y lo voy a aplicar precisamente a los medios de comunicación. Lo que quería decir es, sepan ustedes, televidentes, radioescuchas, internautas, donde nos estén escuchando, que la agenda que marcan los medios de comunicación no depende exclusivamente de ellos. En la medida en que a partir de ahora, cosa que no sé si va a pasar y espero que, algunos medios de comunicación no existan más, va a significar, entre otras muchas cosas, que a la gente no le interesa, ¿no? Entre muchas otras cosas, que hay muchas otras variables. Y la gente puede imprimir su carácter, su subjetividad, su interés, y de esa manera rayarle la cancha a los medios de comunicación. Y eso solamente es posible en la medida en que tenemos gente que se cultiva, en el sentido de que quiere de verdad entender lo que está pasando, quiere algo mejor para sus hijos, quiere algo mejor para sus nietos. Y eso a corto plazo no se puede hacer, ¿no? Pero exige un trabajo que no todos pueden hacer. Santo Tomás lo dice, no todas las personas tienen por qué estar 5 horas leyendo, digamos, o en eso, pero con que te nazca un poquito la curiosidad de saber un por qué más. Si hay un por qué a responder después de un porqué que te han dado, es que no está toda la información ahí dada. Entonces sepamos que nosotros, como personas que consumimos información y que tenemos que estar informada, podemos hacer algo al respecto, no solamente estar pasivamente viendo la tele, podemos hacer otras cosas, ¿no? Bien, ahora vamos, muy bien, Marquitos, pero ahora quiero preguntarles sobre, yo conozco que ambos son cristianos y que me interesa saber. Nosotros vivimos en una cultura cristiana, mal que les pese a muchos. América Latina, o Hispanoamérica, mejor dicho, se ha hecho al calor de un cristianismo contundente. Ahora, en ese sentido, ¿podemos eliminar el cristianismo de los medios de comunicación o debemos recuperarlo, ¿no? Porque cada vez más estamos más secularizados. Es más difícil sostener
argumentos cristianos, te podría decir, en los medios de comunicación. Yo te voy a poner un ejemplo. Una vez estábamos acá haciendo el programa y vino una señora de una parroquia a hablar sobre el aborto. Y claro, estábamos acá debatiendo un poco cuando el aborto estaba muy candente acá en Argentina, porque la ley estaba por salir. En esa época no salió, después, salió 2 años después. Pero en esa época, ella estaba acá hablando como una fiel, como una creyente. Y yo pensaba, yo no veo eso, porque esto pasa solamente acá. Eso pasa acá, en este canal. Usted va a ver ese tipo de cosas. Porque acá hay plena libertad de expresión. Acá no hay línea editorial. Acá, en broma, nosotros hicimos la pregunta, cuando nos estábamos sentando, podemos hablar de cualquier cosa, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta? Sí, obvio, de lo que quieras, como quieras. ¿Por qué? Porque no responde una línea editorial concreta, ¿sí? Si bien Raúl Belmont, que es el que nos permite hacer el canal, el programa, él tiene su línea editorial, nunca nos impuso, nunca, de todas las veces que estuvimos acá, nos dijo cómo tratar un tema, nunca. Miren que yo discrepo en muchas cosas y no hay ningún problema. Y eso es muy válido, porque en esta mesa se sentaron todo tipo de personajes, libertarios, marxistas, leninistas, socialdemócratas, de todo, conservadores, radicales, lo que quieran. Ahora, esa es la característica. ¿Por qué nosotros en los medios de comunicación no tenemos presencia religiosa? Es una buena pregunta. Acá de vez en cuando invitamos pastores, sacerdotes, para hablar de temas que a la gente le importan. Porque si nosotros entendemos que la gente solamente es un animal que come, vamos a hablar solamente de economía. Si nosotros entendemos que la gente es un animal que come y además se divierte, para que dé más leche, bueno, también lo vamos a hacer divertir, le vamos a contar chistes. Pero si usted piensa que el hombre, que el ser humano es un ser trascendente, un ser que tiene cuerpo pero también tiene alma, y que necesita comer pero también necesita alimentar su espíritu, ¿por qué no brindarle aquello que necesita? Entonces, yo no sé, en Bolivia me gustaría que me cuenten si ustedes conocen, de medios de comunicación que también, de alguna manera, transmitan un poco de lo que necesita la gente, que es, además de información material, información, podríamos decir, trascendental, y que le toque también, que le llegue al alma. No sé qué opinan ustedes de esto, si existe o no existe, porque la verdad que cuando estábamos haciendo el tema del aborto, yo no lo vi en ningún lugar y solamente se vio acá que vengan creyentes a hablar. Porque claro, vos eras creyente y ya no, ya estaba fuera del tema. ¿Sí? No, eso lo decís porque sos religioso. Incluso gente que no era religiosa, se la acusaba de religiosa para poder sesgar o directamente no tomar en cuenta su argumento. Entonces yo siempre me pregunté, si todos nosotros nacimos al calor del cristianismo, porque todos nacieron al calor del cristianismo, por lo menos en Hispanoamérica, ¿qué es lo que está sucediendo en los medios de comunicación sobre todo, ¿no? No sé qué piensan. Bueno, yo creo que, bueno, todos queremos creer en algo, ¿no? O sea, las personas que creen en Dios y todas las personas que son creyentes quieren creer en algo, pero yo siento que les da vergüenza compartir que lo creen. No sé, esa es una percepción mía, ¿no? Entonces, y también siento que pesa más los intereses personales que la vocación o la misión, por así decirlo, que Dios nos ha encomendado. ¿En qué sentido? Yo creo, por ejemplo, que Dios nos ha mandado aquí al mundo, a la tierra, con 2 misiones. Compartir su palabra, la primera, y ser felices. Eso es lo que yo creo, digamos, como cristiano. Que Dios nos mandó a la tierra a compartir su palabra, a hablar de Él y a ser felices. Sí. ¿No? Pero, ¿qué pasa cuando haces la pregunta esta de deberíamos meter la religión en los medios de comunicación y hablar con ese lenguaje, transmitirle a la gente? Yo siento que las personas dejan de lado esa misión que yo siento que Dios nos ha encomendado
para velar por sus intereses personales. En el sentido de que un medio de comunicación cristiano no es tan rentable económicamente que un medio de comunicación normal, tradicional, digamos, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Yo trabajo en una radio cristiana y, Qué buena pregunta y entonces. cuesta mucho, por ejemplo, conseguir publicidad para la radio. Claro. Porque vos vas, preguntas y decís, mira, tengo esta oferta de publicidad, mira, estas son los espacios en los que te puedo poner, estos son los pases, que no sé qué, no sé cuánto. Ya, ¿cuál es tu radio? Digo, se llama tanto, ¿no? ¿Y qué radio es? Digo, ¿no? Es cristiana. No me interesa, que no sé qué. Y ahí, digamos, ¿no? Porque no es rentable, ¿no? Pero aún así, la radio, por ejemplo, en la que yo trabajo, sigue, digamos, manteniendo la línea cristiana. Ahora, hay un detalle también que yo quiero mencionar. ¿Qué pasa? Que cuando uno decide implementar la religión en los medios de comunicación, tiene que hacerlo de forma abierta, en el sentido de que está bien que vos tengas tu posición como cristiano, vos como conductor sos católico, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y querés compartir obviamente tu posición y tus creencias y todo lo demás, pero también tenés que estar abierto a las posibilidades de escuchar las opiniones de una persona que no es católica, que Claro. quizás es musulmana o que quizás es evangélica, digamos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de mi radio, donde yo trabajo, existe esa limitación, por así decirlo, donde no te permiten ya también hablar de otros tipos de religiones. Aunque vos no lo querrás obviamente imponer, no querrás adoctrinar, simplemente compartir la información no te lo permiten. Entonces siento que está bien incluirlo, hay que hacerlo obviamente con ciertas medidas, Sí. sin llegar a un extremo, Ujú. pero tampoco sin avergonzarse y sin creer, digamos, que no va a ser rentable. Esa sería mi opinión. Claro, me parece muy bueno lo que estás diciendo porque para eso yo te hablaba, como un ser trascendental, nosotros te hablaba del etos, ¿no? El etos acá en Hispanoamérica es cristiano, evidentemente, ¿no? Eso está a las claras, aunque cada vez estamos más secularizados. Pero está muy bien porque justamente el diálogo y yo cómo podría comunicarme con alguien que lo veo con un turbante o con lo que sea, y me da medio, hay gente que le da hasta miedo. O sea, bueno, pero él profesa una religión y nosotros no la estamos comunicando. O sea, no hay ningún espacio donde haya alguien que nos hable desde el Corán, no necesariamente para adoctrinar, como te digo, ¿no? Simplemente para informar, para que exista la posibilidad. Eso me parece brillante lo que dijiste porque es necesario tener esto en cuenta. Pero vos me decís, yo trabajo en una radio cristiana y eso está perfecto. Ahora, claro, yo te pregunto, Marcos, ¿la religión dentro de los medios tradicionales es difícil? Mira, voy a comenzar así. Hay una frase que me gusta mucho de un abogado y filósofo de Bolivia, se llama Enrique Fernández. En un texto dice, que fue ex periodista: Sí. la neutralidad es una virtud robótica que no anhelo poseer. Y es que el periodista, en tanto periodista en el marco de una estructura de medios de comunicación, es un personaje objetivo, neutral supuestamente, Sí. despersonalizado si queremos, de tal Sí. suerte que, por ejemplo, no podés vos llevar un rosario y cubrir una nota al mismo tiempo, no podés hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque la imagen que vos vas a vender en tanto objeto del medio de comunicación es de una Sí. persona no objetiva ni neutral. O sea, una persona que se va a decantar a cierta interpretación frente a un hecho posible donde pueda tener jugada o influencia tu religión, digamos, ¿no? Sí. Ahorita te voy a contar mi experiencia. Entonces, sin lugar a dudas, el tema de la religión es algo fundamental. Te pongo una experiencia, por muy chiquita que sea. Yo soy católico, creo en Dios, todo. Ujú. Y hay algo que uno tiene que saber, es que en la dinámica de los medios de comunicación es tan competitiva que si un periodista consigue algo que vos no, como periodista, eso te puede jugar una expulsión, o sea, te vas, se acabó. El otro te pateó, esa es la jerga, te pateó el otro canal. Y vos fuiste el culpable porque no tuviste lo que tuvo el otro. Por ejemplo, un velorio. Yo, en todo el tiempo, que fue más de un año que me desempeñé en un canal, que no es culpa del canal, yo me sentí muy a gusto, pero es la dinámica propia de los canales, ¿no? No le veo de noticioso que tiene un velorio. Por ejemplo, yo tengo que ir a un velorio de una persona que por una razón se le estuvo haciendo seguimiento y falleció, y la hacen salir a la persona y se ponen a llorar. Yo no grabo eso, por ejemplo. Yo como periodista digo, mira, este es mi límite. Yo no voy a... ¿Qué le voy a preguntar? ¿Cómo te sentís?
No me o sea, a ver, Claro. ¿qué me va a responder? ¿Qué clase? Por eso hay unos que critican y con razón. ¿Qué preguntas más opas que hace? Amarillismo, digamos. Claro. ¿Cómo Sí. te sentís? Sí, es obvio, evidente, ¿no? Yo, en ciertas circunstancias donde tenía que hacerlo, no en esos casos, pero en circunstancias donde me daba vergüenza, le decía, mira, me piden que pregunte esto. Disculpa si es muy tonto y si no quieres respondérmelo, decímelo al aire. Decímelo. Y con esto concluyo. El periodista tiene que ser persona. Y ser persona implica ser vos. Tu reducto de intimidad se muestra en tu personalidad. Es muy interesante lo que decís. Mira, lo que busca alguien amarillista es la conexión emocional con la gente, no intelectual, o sea, reduciendo lo intelectual para poner lo emocional sobre la mesa muy fuerte, ¿no? En esa relación. Entonces esa conexión emocional que yo tengo con la gente que le acaban de matar un hijo y voy y le pongo el micrófono y esa persona se anima a hablar y a mí me conmueve de una manera que no puedo explicar, ¿no? Entonces hasta lloro, digamos. Hace poco escuché una historia de un exceso de alguna manera porque esa persona no podía estar por lo que le pasaba a una persona que ella no conocía, ¿no? Y que estaba en los medios de comunicación en toda Argentina porque había sido un suceso muy importante, que habían cubierto mucha gente, que falleció un chico. Y bueno, en ese caso, claro, todos estábamos de alguna manera conmocionados con lo que sucedía y como nos lo transmitían era un impacto emocional muy grande. Pero claro, eso es muchas veces usado por el amarillismo. O sea, una cosa que sea genuino, y que me parece que si nosotros vemos a los periodistas como personas, sería mucho más genuino que buscarlo adrede con preguntas que no tienen sentido, pero que conectan con la gente, entre comillas. Entonces, bueno, me parece que es muy, deja la reflexión, ¿no? Para la gente que nos está viendo, ustedes traten de elegir los mejores programas. Yo diría eso, no se traten de elegir sus programas. A mí, yo anhelo que vuelva Tiempo de Siembra, que era un programa hermoso donde había pregunta y respuesta y la gente que realmente sabía se llevaba un premio, digamos. Pero bueno, era porque tenías que saber, ¿no? O sea, uno admiraba a aquellas personas que tenían una cultura general enorme, ¿no? Y bueno, hoy hay otros programas, pero que tienen de cultura general muy poco, porque te preguntan cosas de la televisión, de las novelas. Entonces vos decís, bueno, eso no. Claro. No, claro, hemos caído un poco a la cultura general un poquito más seria. Pero bueno, yo la verdad me sentí muy cómodo y la pasé muy bien. ¿Qué tal, cómo se sienten ahora en Argentina? Y ¿qué tal, cómo pasaron en el programa? Contame un poco. Súper bien, muy dichosa. No esperaba estar en realidad, yo pensé que iba a ser acompañante nada más, pero la verdad que sí, ha sido un tiempo muy bonito de reflexión y me gusta que menciones, ¿no? Que me gustaría que hayan estos programas, que la gente realmente elija lo que quiere ver y yo creo que todo depende en sí de quien realiza el programa. Este tema en varias ocasiones lo hemos hablado con Marcos porque... yo, por ejemplo, no estoy muy interiorizada en los temas que él domina y puede ser que él quizás no esté muy interiorizado en los que yo domino, pero hay una diferencia entre nosotros dos que es muy evidente y es el tema de la forma en la que nos comunicamos. Entonces, yo creo que ese es un punto clave para que un programa tenga resultado y para que atraiga a las personas. Es el tema de la comunicación. Cómo vos comunicás lo que querés decir. Si yo, por ejemplo, utilizo un lenguaje muy rebuscado, digamos, ¿no? Y me estoy dirigiendo a un público que quizás no está, digamos, en ese mismo nivel intelectual que yo, entonces, ¿cómo me va a entender? Creo que ahí lo lanzo, digamos, ¿no? Como sugerencia para aquellas personas que realizan cualquier tipo de programa, sea televisivo, sea en redes o sea en radio, utilice el lenguaje indicado para la audiencia a la que usted se comunica, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Belén. Se nos acabó el tiempo. Así que gracias, Marco, por haber estado Gracias, aquí. Guilla. Gracias, Belén. Y bueno, a ustedes nos vemos la próxima con más palabras y verdades.